tienen en común una escultura de Rodin, Cupido, un teléfono del siglo pasado y la crucifixión de Jesús? Aunque parezca que no tienen nada que ver, todos están dentro de un mismo museo, y en el blog de hoy vamos a descubrir por qué. ¡Hola chicos! Y bienvenidos sean a esta nueva sección Conociendo Museos con Vane, en donde estaremos visitando museitos de la CDMX y Dios quiera en un futuro, museitos de todo el mundo. Hoy estaremos visitando uno de los museos más visitados de la Ciudad de México, el Museo Soumaya. Y no se preocupen, no haré el típico recorrido donde solo les enseño las obras, basta de eso. Mejor, quiero que descubramos las historias que esconden cada una de estas piezas. Espero en verdad que les guste mucho este blogcito y sin más que decir, ¡comencemos! El museo fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero y está cubierto por alrededor de 16,000 paneles hexagonales de aluminio que reflejan la luz de forma distinta a lo largo del día. Hay un detalle que muchos visitantes como yo no saben. En verdad, chicos, no lo recomiendo Pegas. Está muy bien. Son 6 pisos y está bien pesado porque es como rampita. Y me duele mi pie. El recorrido del Museo Soumaya está pensado para comenzar desde arriba. La recomendación es tomar el elevador hasta el 6º piso y después ir descendiendo poco a poco por la rampa que rodea el edificio, descubriendo cada sala en el camino. La verdad, tiene muchísimo sentido que es así, porque esas rampas al subir están mortales, chicos, en verdad. Como bien muchos sabemos, detrás de este proyecto está Carlos Slim, uno de los empresarios más conocidos de México, conocido por empresas como Telmex y Grupo Carso, quien a través de su fundación impulsó este espacio con la idea de acercar el arte a todo el público, siendo la entrada completamente gratuita. Y aunque muchos solemos hablar del Museo Soumaya como si fuera uno solo, en realidad forma parte de 3 espacios culturales administrados por la fundación. Esta Plaza Carso, Plaza Loreto y la Casa Museo Guillermo Tovar de Teres. Y bueno, el museo lleva el nombre de su esposa, Soumaya Domit, como un homenaje a su memoria, quien falleció en 1999. Algo que probablemente llama la atención del museo es la cantidad de obras con temas religiosos. Y es normal preguntarse, ¿por qué los artistas pintaban tantas escenas de la Biblia? La respuesta tiene mucho que ver con la época en la que vivieron. Durante gran parte de la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia fue uno de los principales mecenas del arte. Es decir, era quien financiaba a muchos artistas y les encargaba pinturas, esculturas y grandes obras para iglesias y catedrales. Pero había otra razón muy importante. En esa época muchas personas no sabían leer, así que el arte se convirtió en una especie de libro abierto. A través de pinturas y esculturas la gente podía conocer historias, personajes y enseñanzas que de otra forma habrían sido difíciles de transmitir. La exposición Belleza y Redención gira alrededor de uno de los episodios más representados en la historia del arte, la pasión y crucifixión de Jesucristo. Más allá de las creencias personales de cada visitante, creo que resulta impresionante ver cómo un mismo acontecimiento fue interpretado de formas muy distintas por diferentes artistas y en distintas épocas. Algunos ponen el énfasis en el dolor, otros en la esperanza, otros en la compasión, y eso nos recuerda que el arte también comunica emociones. Conforme avanzas en el recorrido encuentras otra sala más llena de obras religiosas. Aquí aparecen personajes muy importantes dentro del cristianismo, como los apóstoles, la Virgen María o distintos santos. Pero también hay obras que pertenecen al periodo virreinal de América. Después de la llegada de los españoles, tío. Oh my god, bro. Cringe. Oh, no. Ya, basta. Serios. Ya. Después de la llegada de los españoles al continente americano, también llegaron nuevas formas de hacer arte. Pintores, escultores y arquitectos trajeron estilos europeos que comenzaron a mezclarse con el talento y las tradiciones de los artistas de la Nueva España. Así nació gran parte del arte virreinal que hoy forma parte de la historia de México. Mientras recorría esta parte del museo entendí que estas obras no están aquí solamente por su belleza, también conservan una forma de pensar, de creer y de entender el mundo que marcó a millones de personas durante siglos. Fue justo ahí cuando empecé a encontrar la respuesta a la pregunta con la que comenzamos este video. Este museo no reúne objetos al azar, sino que reúne las distintas historias que la humanidad ha contado para intentar darle sentido a su existencia, y en realidad, esa es la magia detrás de cada museo. Mucho antes de esas pinturas, los antiguos griegos y romanos ya habían creado historias para explicar el amor, la guerra, la naturaleza o incluso aquello que no podían comprender. Esta sala se llama Mitos y alegorías, de lo visible a lo invisible. Aquí, las esculturas y pinturas no representan hechos históricos, sino relatos mitológicos y alegorías.
Entendamos primero la diferencia entre mito y alegoría. Un mito es una narración que intenta explicar el mundo mediante dioses, héroes y seres fantásticos. Una alegoría, en cambio, representa ideas abstractas, como el amor, la justicia o la sabiduría, a través de personas o símbolos. En otras palabras, muchas de estas obras no cuentan algo que ocurrió, sino una idea que los artistas querían transmitir. Uno de los personajes más conocidos de esta saga es Cupido, o Eros para los griegos. Hoy, solemos imaginarlo como un pequeño niño con alas que aparece en San Valentín, pero en la mitología romana era mucho más que eso. Cupido era el dios del deseo y del amor, hijo de Venus, o Afrodita igual para los griegos, la diosa de la belleza. Según el mito, llevaba dos tipos de flechas. Las flechas de oro hacían que quien fuera alcanzado se enamorara profundamente, pero las flechas de plomo provocaban exactamente lo contrario, rechazo o desamor. Poco a poco comenzaba a relacionar las alas. Las pinturas religiosas que acabamos de ver y estos dioses de la antigua Grecia parecen pertenecer a mundos completamente distintos, pero en realidad tienen algo en común. Ambos intentaban responder las mismas preguntas. ¿Por qué existe el amor? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Y cómo enfrentamos nuestros errores? Cambian los personajes, pero las preguntas siguen siendo las mismas. A veces podría parecer que el arte solo existe en grandes esculturas o pinturas, pero al continuar el recorrido y relacionándolo con mi carrera, descubrí algo interesante. El arte también está presente en los objetos que acompañan nuestra vida diaria. Esta sala se llama Modernidad, Ars y Techné, y su nombre viene de dos conceptos que representan una idea muy importante, el arte y la técnica. Porque durante mucho tiempo pensamos que eran cosas separadas, pero la historia demuestra que siempre han estado conectadas. Antes de hablar de tecnología, quiero detenerme en algo que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años, la música. Mucho antes de tener teléfonos, computadoras o internet, las personas ya buscaban formas de comunicarse a través del sonido. La música nació como una forma de expresar emociones, contar historias y unir comunidades. Y aunque podría parecer que la música y la tecnología son mundos completamente diferentes, en realidad tienen algo en común. Ambas nacieron de la necesidad humana de comunicarnos. Primero, buscamos la forma de expresar lo que sentíamos a través del sonido, y después buscamos formas de llevar nuestras palabras cada vez más lejos. Durante siglos, comunicarse a distancia significaba esperar días, semanas o incluso meses. Una carta podía tardar muchísimo en llegar, pero con la llegada del teléfono ocurrió algo revolucionario. Por primera vez, las personas podían escuchar la voz de alguien que estaba lejos prácticamente al instante, y lo que comenzó como aparatos sencillos terminó convirtiéndose en enormes redes de comunicación. Justamente esta parte del museo me hizo pensar en alguien muy especial, porque antes de que existieran los celulares y las videollamadas había personas detrás que eran parte fundamental de esa conexión, las operadoras telefónicas. Mi tía trabajó precisamente en esa época y con las anécdotas que me ha contado de su trabajo y esta sala, me di cuenta de que estos objetos dejan de ser solamente teléfonos antiguos y se convierten en recuerdos de una época en la que comunicarse requería tiempo, paciencia y personas detrás de esa magia. Este museo no solo guarda pinturas o esculturas, también guarda las herramientas con las que las personas crearon, expresaron emociones y se conectaron entre ellas. Llegó un momento en el que el arte dejó de mirar solamente a los dioses o a las tradiciones y comenzó a mirar algo mucho más cercano, al propio ser humano. Esa transformación es la que encontramos en esta sala, del romanticismo a las vanguardias, un recorrido donde podemos ver cómo el arte fue cambiando desde finales del siglo XIX hasta llegar al siglo XX. Uno de los primeros movimientos que encontramos aquí es el romanticismo. Algo muy importante es que cambió la forma en la que los artistas veían al ser humano, pues comenzaron a interesarse por algo mucho más difícil de capturar, las emociones. Para los románticos, un paisaje no era solamente un lugar bonito. Una tormenta podía representar una lucha interior, mientras que una montaña podía representar grandeza o pequeñez frente al mundo. Creo que eso es algo que hace interesante esta etapa. Los artistas dejaron de preguntarse solamente cómo se ve algo y comenzaron a preguntarse qué nos hace sentir. El arte comenzó a convertirse en un espacio para hablar de experiencias humanas. Como bien sabemos, el arte nunca se queda quieto. Con el paso del tiempo surgieron nuevos movimientos que comenzaron a romper las reglas establecidas.
Los artistas empezaron a experimentar con nuevas formas de representar la realidad, y ya no buscaban únicamente copiar lo que veían sus ojos, sino mostrar cómo ellos interpretaban el mundo. Para muchos artistas de las vanguardias, el arte podía ser una emoción, una idea o incluso una pregunta. Después de recorrer esta sala entendí que el arte no solo conserva momentos de la historia, también conserva la manera en la que las personas se han visto a sí mismas a través del tiempo. El arte tampoco habla solamente de grandes ideas universales, sino también de los lugares donde nacemos, de nuestras tradiciones y de la manera en la que construimos nuestra identidad. La sala 20 siglos del arte de México reúne obras que recorren diferentes momentos de la historia mexicana. Algo que me parece interesante de esta sala es que muchas obras no solo representan personas o lugares, también guardan recuerdos colectivos. Una de las historias más conocidas relacionadas con los paisajes mexicanos es la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Estos dos volcanes que forman parte del paisaje del centro de México no solo son importantes por su presencia en la naturaleza, también se convirtieron en protagonistas de una de las leyendas de amor más conocidas de nuestro país. Más allá de si una leyenda es completamente histórica o pertenece a la tradición oral, lo importante es entender por qué estas historias sobreviven durante siglos. Y eso es porque el arte tiene precisamente esa función, conservar la memoria de una comunidad. Una pintura de un volcán puede parecer simplemente un paisaje, pero detrás de ella puede existir una historia de amor, de pérdida y de identidad. Y eso es algo que se repite en gran parte del arte mexicano. Nuestra identidad se construyó a partir de muchas influencias, por eso, hablar de arte de México también es hablar de nuestra historia. Para finalizar está La Puerta del Infierno, una de las obras más importantes de Auguste Rodin, o Auguste Rodin para los compas. A primera vista podría parecer solamente una puerta llena de figuras, pero en realidad es mucho más que eso. Rodin comenzó esta obra en 1880 inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las obras literarias más importantes de la historia. Algo muy interesante es que de esta misma obra nació una de las esculturas más famosas del mundo, El Pensador. Hoy la conocemos como una escultura independiente, pero originalmente formaba parte de la Puerta del Infierno. Ubicado en la parte superior de la puerta, representaba a Dante observando y reflexionando sobre las escenas inspiradas en el infierno de la Divina Comedia. Para entender mejor al artista detrás de esta obra, llegamos a la sala dedicada completamente a él, la era de Rodin. Auguste Rodin nació en Francia en 1840 y es considerado uno de los escultores que transformaron la historia del arte. Antes de Rodin, gran parte de la escultura seguía ideales clásicos, cuerpos perfectos, proporciones equilibradas, figuras que buscaban representar belleza y armonía. Pero Rodin tenía una idea diferente. Para él, una escultura no tenía que ser perfecta, tenía que transmitir algo. La danza, por ejemplo, tiene algo especial. Es un movimiento que solamente existe durante un instante, y uno de los grandes retos del arte siempre ha sido capturar aquello que está vivo y en movimiento. Justamente, eso es algo que Rodin buscó lograr, que una escultura, aunque estuviera hecha de piedra o bronce, pudiera transmitir la sensación de estar viva. Al concluir esta sala, algo que me llamó mucho la atención fue encontrar también una representación de otra puerta completamente diferente, la Puerta del Paraíso. Si la obra de Rodin nos habla de los conflictos y las preguntas del ser humano, esta obra nos recuerda a otra búsqueda que ha acompañado el arte durante siglos, la búsqueda de belleza, perfección y trascendencia. Dos puertas, dos ideas diferentes y dos formas de entender la existencia a través del arte. Y bueno, hasta aquí el recorrido de historia y el blog y también. Espero en verdad que hayan disfrutado mucho el video y déjenme en los comentarios si ya han visitado este museo o no y si les gustaría visitarlo. No olviden dejar su lindo like y si pudieran apoyarme con los otros videitos se los agradecería muchísimo. Jiji. Nos vemos en el siguiente. Adiós, chicos.